Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todos? Espero que muy bien. Vamos a comenzar con nuestro día de hoy porque me parece que es muy largo. Bueno, como siempre, al principio, como siempre, les voy a recomendar que lean el post porque en el post estoy poniendo mucha más información de la que estoy explicando. La idea de explicarlo es como para darle una visión más global. Y tal vez profundizar en algo que no haya dicho. Bueno, hoy son dos temas de los que vamos a hablar, ¿sí? Los dos temas son sistema respiratorio y sistema inmune. Respiratorio e inmune. ¿Qué significa? Respirare. Otra vez. Bien. Sistema respiratorio. ¿Qué significa respiratorio? Re, que es y spirare, que significa soplar. Por lo tanto, el sistema respiratorio es aquel que una y otra vez repite un soplo. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune viene de la palabra inmuno. In significando dentro y munere, construir una fortaleza o un muro, levantar un muro. Por lo tanto, inmune significa la fortaleza, el muro, la construcción que hacemos para defender lo interno. Estos son entonces los dos sistemas de los que vamos a hablar hoy. Como habrán notado, y algo que siempre he dicho varias veces, la palabra respirar es la que da origen a espíritu. La palabra espíritu viene de soplo, porque se consideraba el soplo divino, el aliento del alma. Entonces, para los antiguos, el hecho de que respiremos, de que tengamos un soplo dentro, se refería al espíritu que vive dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso el acto de respiración es el que dio nombre al plano espiritual. Entonces, como podemos ver, el sistema de respiración es el sistema más sagrado e importante, podríamos decir, para entender cómo los espíritus se mueven en el universo. Porque los espíritus que se mueven en el universo se mueven de la misma forma que nosotros lo hacemos al respirar. Podríamos decir que el universo mueve su plano espiritual a partir de su expansión y su contracción, de su inspiración y su exhalación. Por eso algo que hemos dicho varias veces es como los antiguos interpretaban que el universo es una gran respiración. Inspira, sostiene y exhala una y otra vez. Vamos a entender entonces el sistema respiratorio. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que me salga. Bueno. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En primer lugar, ubicar la pineal y la hipófisis. ¿Sí? Esa que está ahí es la hipófisis. Ok. Y esto sería el tálamo. Nariz, todo el mundo la ubica, ¿sí? Nariz. Esto sería la cavidad nasal. Es todo el hueco que tenemos ahí adentro, por donde ingresa el aire. Entonces, se hace la fuerza, ingresa el aire, ¿sí? Y por aquí, esta es la boca, tenemos acá, conectada a la laringe, ¿sí? Que es esta parte de acá. La laringe va a las cuerdas vocales, que están en esta parte de acá, a las cuerdas vocales.
Y luego tenemos la tráquea, que se divide en bronquios, y esos bronquios se dividen en bronquiolos, que luego se dividen en alvéolos, que terminan siendo así, que son los que forman toda la forma del pulmón. Todos los alvéolos, ¿sí? Y eso que ven ahí, esos colorcitos, son las venas en rojo, que son los capilares venosos, ¿sí? Y las arterias en azul, por donde se intercambia lo que sería el oxígeno. Como ven, es como un pequeño arbolito, ¿sí? Con toda la copa del árbol, con sus ramas, ¿sí? En sus raíces, sus ramas, y por donde absorbe la luz y entrega el oxígeno. Algo que expliqué es que nosotros respiramos el aire, ¿sí? Y el aire es un conjunto de gases. Es un conjunto de gases que tiene de todo. No solamente gases, sino un montón de partículas, un montón de microbios que hay dando vueltas por el ambiente. Respiramos muchísimas cosas, demasiadas cosas, ¿sí? Entonces el aire es básicamente lo que contiene todo eso, ¿sí? Todas las partículas, todos los virus, todos los compuestos químicos, los gases, todo lo que hay en el ambiente lo respiramos. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Lo filtra, ¿sí? El sistema respiratorio toma la gran bocanada del aire como un completo, ¿sí? Y lo que va haciendo este sistema es ir filtrando, ¿sí? Va dejando lo más pesado en esta parte de acá, que es atrapado por los mocos, la mucosidad. Es atrapado ahí, después es soltado hacia afuera, en el caso de que esté muy sucio el ambiente, ¿sí? Entonces va filtrando. Esto filtra una parte, esto filtra otra con la saliva, ¿sí? Que lo que hace es pasar atrás de la saliva, pasa al sistema digestivo para que sea purgado, ¿sí? Entonces va pasando y se va filtrando. Se va filtrando todo lo que entra de afuera hasta que en los alvéolos solo pasa aquello más finito, más pequeñito, podríamos decir, que pueda ser filtrado por el sistema. I explained today that what we are breathing in is air, but air is not something complete, it's not air. Air is basically the conjunction of many things that live around us. And this is that air is composed by a lot of gases, a lot of chemicals, but also there is dust around, there are particles, there are bacteria. Entonces, el aire básicamente está compuesto en su mayor parte, casi, me funcionan ya, casi en un 80% de nitrógeno y en un 21% de oxígeno. O sea que, en realidad, y lo demás, bueno, poca cosa. Dióxido de carbono y demás. Pocas cosas. O sea que en nuestro mundo la mayor cantidad de cosas que hay es nitrógeno. Pero nosotros, sobre todo, buscamos a través del sistema respiratorio el oxígeno. Porque es el que ayuda en el proceso de absorber la energía en las células, ¿sí? Y a purgar y limpiar las células. El oxígeno hace que se limpien las células. El oxígeno es absorbido por el alvéolo, pasa a la sangre, al torrente sanguíneo, y pasa por cada una de las células generando
un 70%. Más o menos. Hace pasa por las células y genera una reacción, eso ya es más profundo, genera una reacción que purga, limpia, oxida las cosas que son innecesarias para que las mismas le permitan a la célula ahorrar energía. Entonces la célula no tiene que gastar su energía en procesar esa información, el oxígeno se encarga de limpiarlo, de purgarlo, así terminan siendo excretados del cuerpo, como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces, tenemos ahí que cuando inspiramos buscamos oxígeno y cuando liberamos solemos liberar dióxido de carbono. Por lo tanto, el oxígeno permite la constancia de el mantener la energía dentro del cuerpo, ¿sí? Purgando el cuerpo. Tener en cuenta que en la naturaleza, la razón por la cual nosotros evolucionamos buscando el oxígeno es porque las plantas no utilizan el oxígeno para hacer fotosíntesis. Todo el reino vegetal, durante millones de años, desde hace aproximadamente 2.300 millones de años, las plantas empezaron a absorber el nitrógeno del ambiente y el dióxido de carbono y expulsa el oxígeno, porque para reservar azúcares, para reservar energía, las plantas van a necesitar el nitrógeno y el carbono, ¿sí? Solamente nitrógeno y carbono. Entonces, el óxido, ¿sí? Lo liberan al aire. Pero los seres que no hacemos fotosíntesis, los seres animales que no hacíamos fotosíntesis, tomábamos el carbono de las plantas, pero necesitábamos energía para movernos. Y esa energía es la que nos provee el oxígeno. El oxígeno genera una reacción eléctrica en la célula que en esa purga permite a la célula regenerar energía. Entonces, por eso nosotros, los seres animales que nos movemos, utilizamos el oxígeno que las plantas han generado porque no lo necesitan, por no moverse y demás. Ahora, tener en cuenta también esto. Las plantas generan un gran porcentaje, obviamente, de oxígeno en la Tierra, pero los que han generado todo el oxígeno, el 21% de oxígeno que hay en la atmósfera, no son las plantas de los bosques ni las selvas, sino que son todo lo que llamamos fitoplancton, y que son las partículas, las plantas unicelulares que viven en los océanos. En los océanos hay millones, billones, trillones, ¿sí? De algas, organismos unicelulares, vegetales, que producen constantemente oxígeno. Y normalmente lo producen viajando por las corrientes oceánicas y lo liberan cuando mueren en los polos, ¿sí? Tanto en el polo sur como en el polo norte. Cuando el fitoplancton muere, entonces se libera todo este oxígeno y es lo que nos mantiene respirando a todos, básicamente. Así que cuando pensemos en oxígeno, recordemos que viene del océano principalmente y después, obviamente, de las selvas y los bosques. ¿Y por qué esto? Porque obviamente que pensamos en hay que cuidar los árboles y es obvio que hay que cuidar los árboles, que no hay que talar, ¿no? Que no hay que cortar los árboles porque producen muchísimo oxígeno para todos los que vivimos en la superficie del planeta, porque regulan la temperatura del planeta también, ¿sí? O sea, es muy importante el rol de la vegetación en el planeta. Pero fíjense que cuando sube la temperatura de la Tierra, cuando sube la temperatura del océano,
el fitoplancton se muere porque no tolera cierta cantidad de temperatura, igual que los corales. Entonces, a mayor temperatura en el planeta, por más que sea medio grado, 1 grado más, con que las aguas se calienten 1 grado más, ya eso es como fiebre para el fitoplancton y se muere. Y objetivos, podríamos vivir sin bosques, pero no sin fitoplancton. Entendiendo de dónde viene el oxígeno que respiramos y por qué lo utilizamos, vamos a entender su función universal para darle más importancia a nuestro proceso de respiración. El proceso de respiración que nosotros tenemos es semejante a lo que sucede en un plano universal. Toda la información que existe en el universo podría interpretarse como aire. Podríamos interpretar que el nitrógeno es ese componente que completa toda la información que rodea el universo. Y podríamos interpretar que oxígeno son todos los seres de luz que existen en el universo. Este oxígeno existe unido a un ser de oscuridad que se llama carbono. Es decir, el yin y el yang de la naturaleza, el carbono y el oxígeno. Cuando la realidad física, la geometría, empieza a absorber la esencia del universo, cuando la geometría física absorbe la esencia del universo, los seres, la información universal, los seres de luz y los seres de oscuridad, van a empezar a ser filtrados hacia la materia. Van a ser filtrados por diferentes dimensiones a través de agujeros de gusano que los llevan a diferentes realidades para que encarnen en las corrientes históricas de diferentes vidas, para que vayan a las células, a los cuerpos, a realizar procesos kármicos, limpiar el karma de la célula y convertirlo en dharma, energía positiva. Y ese karma vuelve otra vez hacia la esencia, como dióxido de carbono, vuelve hacia la esencia como registro akáshico, conocimiento de lo vivido. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? El sistema respiratorio es básicamente la forma en que podemos entender que dentro de nosotros existe un universo constantemente realizando karma y dharma, donde seres de luz y seres de oscuridad encarnan en nuestras células, en diferentes cuerpos, para limpiarlos, aprender y trascender. Cada vez que respiramos, es como si el universo estuviera pasando por un ciclo histórico, por una era. Cada vez que respiramos, cientos y miles de células mueren y cientos y miles de células nacen. Y este proceso se da en muchos mundos a la vez, muchos alvéolos, muchos mundos a la vez. Es un proceso enorme y constante. Cada vez que respiramos. Y hay un límite para ese proceso, el diafragma. El diafragma hace que los mundos se expandan. El diafragma se expande, pero el diafragma, que es como un tejido elástico, vuelve a contraerse, empujando a todos los mundos a realizar inevitablemente el proceso de trascendencia. Por eso, este proceso constante que vemos acá, en una sola respiración, inspiro y sucede la expansión de una era, 2000 años de historia para las células.
y en la exhalación se cierran 2000 años de historia y vuelve a empezar. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, ¿qué sucede? Cada vez que respiremos, vamos a pensar diferente cómo funciona nuestro cuerpo. Las personas que fuman, por ejemplo, las personas que no saben respirar, tienen que empezar a practicar y pensar en esto. ¿Qué información le estamos llevando a los mundos que viven dentro de nosotros? Recordemos muchas veces que cuando nosotros preguntamos por qué Dios no nos trae algo o nos envía tantas cosas negativas, pensemos en qué es lo que le estamos también llevando a nuestro cuerpo cada vez que respiramos. Y recordemos lo siguiente, la boca no es para respirar, la boca es para comer. La boca tiene otro conducto por detrás que va al estómago. Este conducto que va al estómago no tiene que ver con la respiración. Solo se respira por la boca porque está conectado por la laringe. Entonces, solo se respira por la boca cuando hay necesidad por alguna por purgar, por hacer algo que sea de necesidad de limpieza, más profunda. Pero cuando hablamos de encontrar armonía y equilibrio, por la nariz, siempre por la nariz. Bien. Y recordar, respirar hasta el diafragma, que se sienta en el diafragma la presión en acá abajo, ¿sí? Casi en el abdomen. Hasta ahí se tiene que sentir la respiración, no acá arriba. Fíjense, cuando respiramos normalmente usamos esta parte y hacemos, pero hay que usar esta parte para que el proceso sea completo, para que realmente estemos haciéndolo natural, no forzado. Si lo hacemos solo con este, estamos forzando la respiración. Si vamos hacia abajo, estamos haciéndolo más natural. Es la respiración de los bebés, ¿sí? Hay que aprender a respirar como un bebé. Ok, y ahora vamos a lo siguiente. Me voy a extender, lo siento, pero es mucho. Vamos a lo siguiente. Recuerden que en el aire hay de todo. Y como en el aire hay de todo, también, ¿qué van a entrar? Parásitos, microbios, bacterias y un montón de seres de oscuridad. Esto nos lleva al sistema inmunitario. ¿Por qué les llamo seres de oscuridad? No porque sean malos, sino porque son seres densos que van a impulsar el proceso evolutivo, ¿sí? Porque modifican el entorno de una manera agresiva. Ok, la oscuridad, recordemos, tiene un proceso evolutivo. Es un proceso que ayuda a la evolución, no es malo. ¿Está? La oscuridad no es mala. La oscuridad ayuda al proceso evolutivo. ¿Cuándo la oscuridad se considera mala? Cuando yo no me siento listo para realizar el proceso evolutivo y por lo tanto la oscuridad me empuja a hacer ese proceso aunque yo no quiera. Ahí es cuando lo considero malo. Pero es como decir que el agua es mala porque hay un tsunami. El tsunami no es malo, es agua. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde voy? El problema es que me afectó mi vida, me afectó a mí.
¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un sistema de evolución, el cual fue programado durante millones de años para, junto con estos microbios, con estos parásitos, con estas entidades, poder mejorar el desarrollo de un ser. ¿A qué voy con esto? A que en la naturaleza no hay una lucha entre una cosa y la otra. Existe simbiosis. La naturaleza es simbiótica. Es decir, que todo lo que surge en la naturaleza tiene como objetivo regularse una cosa a la otra, como ayer hablamos en el sistema endocrino. Es un sistema que trata de encontrar el balance todo el tiempo y por lo tanto genera mecanismos que le ayude a tomar lo necesario del ambiente para poder mejorarse. Entonces intercambian energía para poder trascender. Bien, entonces, ¿esto que interpreta? Que todo organismo vivo en sus células va a desarrollar una forma de entender el medio en el que se mueve. ¿Y cómo hace eso? Diseña una herramienta que pueda captar las cosas que hay en el ambiente, absorberlas dentro, entenderlas, y decir, este es el ambiente en el que me estoy moviendo. Entonces tomo esa información y la comparto con todas las células para que las células entiendan dónde me estoy moviendo. Esto es como si nos mudásemos todos juntos a otro país donde no se entiende el idioma. Entonces uno de nosotros toma uno de los libros, lo lee del idioma de ese país, lo lee, lo estudia y cuando lo entiende, se gira y le enseña a todos los demás de su familia cómo hablar el idioma y cómo adaptarse a ese nuevo país. Básicamente, esa función de este sistema es adaptarse a esa información para que todo el resto de su familia, de sus células, puedan entender el lugar donde se mueve. Esta forma, ¿qué hace? Hace que nosotros podamos vivir en ese país y que la gente de ese país pueda intercambiar con nosotros. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto hizo que durante millones y millones de años nuestros cuerpos se adapten a convivir con trillones de bacterias, parásitos y virus. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos más bacterias y más virus que células. Nuestro cuerpo ahora mismo, el de ustedes, está más poblado de bacterias y virus que de las propias células que componen su propio cuerpo. Por eso están vivos, por esa simbiosis. Como ven entonces, el sistema inmunológico no está luchando contra nada externo, está tratando de entender lo externo. Pero ¿qué sucede? Muchos de estos seres que están fuera y que el cuerpo no conoce, ni sabe, no tiene ni idea, no tiene ni idea de lo que hay afuera, de repente, cuando ingresa dentro del cuerpo, se interpreta como una invasión. Imagínense que ustedes están con su familia tranquilamente en su casa, comiendo, relajados, y de repente entran 10 personas por la ventana, por la puerta, y empiezan a comerse la comida, empiezan a llevarse cosas, se instalan, ponen su cama. A lo mejor tenían un perro y como no le gusta el perro, entonces lo tiran por la ventana. ¿Cómo se sentirían de repente? Hay algunos virus que se manifiestan de una manera agresiva
y no le da tiempo al cuerpo a entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la familia? Lo que hacen es tratar de que el espacio, la casa, se vuelva lo más incómoda posible para ese virus, para esa gente que entró. El cuerpo hace todo lo posible para que se sientan incómodos en el lugar nuevo. Y lo primero que hacen es subir la temperatura. Entonces la gente de la casa sube la temperatura. Sube y sube y sube la temperatura para que esa gente sude, se sienta incómoda, se maree y diga, uff, acá no se puede vivir. Entonces se van de la casa. Entonces, la fiebre no es causada por el virus, la fiebre es el mismo cuerpo que trata de hacer sentir incómodo al virus. Va a haber dos tipos de personas dentro de la casa. Uno que agarre un palo y empiece a darles en la espalda para que se vayan fuera de acá, fuera de mi casa. Y otro tipo de personas dentro de la familia que se van a sentar y le van a empezar a preguntar, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? El que lucha probablemente logre sacar a algunos, mate a otros, pero se va a llevar unos cuantos palos encima, porque le van a luchar también, le van a pegar, ¿sí? Le van a hacer de todo. ¿Está? Entonces, el cuerpo se va a sentir muy mal, dolido. El otro, el que le pregunta y trata de aprender y entender qué es lo que le pasa, puede que le lleve mucho más tiempo que se vayan de la casa, pero todo ese tiempo va a aprender de cómo tratar a esa persona. Entonces, la próxima vez que entre alguien así, ya va a saber cómo decirles que se vayan. O que se quede, pero bajo ciertas normas, ¿no? En el primer caso, el que peleó, de repente se siente tan cansado y tan golpeado que si entran otras personas iguales, no va a tener fuerza para defenderse y muere. En la siguiente batalla muere. El segundo va a estar va a haber demorado mucho, pero no va a haber gastado energía. Entonces, puede enfrentarse a los otros que vengan. ¿Qué es una vacuna en esto? Entonces, ¿qué es una vacuna? La vacuna sería que alguien de afuera de la casa que sabe que hay gente que está metiéndose en la casa de la gente, que hay gente que está invadiendo casas, lo que hizo fue agarrar a alguno de esos ladrones, matarlos y tirarlos por la ventana de la casa de la gente que estaba comiendo, ¿no? De repente, la gente que estaba comiendo tranquila en su casa, le empiezan a caer cadáveres por la puerta y por la ventana. Imagínense la imagen, ¿no? La imagen de esto. Empiezan a caerle cadáveres de ladrones muertos tirados en el suelo, ¿no? Y nadie entiende qué pasó. El cuerpo dice, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? No entiendo nada, ¿sí? ¿Por qué tengo muertos en mi casa? ¿Está? Eso es una vacuna, básicamente. Eso es una vacuna. Pero la vacuna tiene dos formas de llegar. Una, con los muertos, sin saber por qué hay muertos, y otra, con los muertos, con una nota, ¿sí? Llegan una nota que que dice, este muerto es un ladrón que invadió una casa, la casa de al lado, y entonces te aviso de que este tipo de personas están haciendo esto específicamente y que podían entrar en tu casa. Entonces te cuento de dónde vienen, quiénes son y por qué. ¿No? O sea, pasan un parte de por qué. Obviamente, el primer caso en que te tiran el cadáver y no se sabe qué vamos a hacer con eso, no tengo
cómo defenderme, porque no tengo idea de por qué pasó. No tengo ni idea de por qué tengo muertos en casa. No sé de dónde vienen, por qué, nada. ¿Y eso por qué? Porque los de afuera, los que pusieron la vacuna, dijeron, no tengo tiempo de ver de dónde vienen. Entonces, mira, lo que sea, ¿sí? Y me tiran lo que sea dentro de casa. Pero los que se tomaron el tiempo de investigar quiénes son esos muertos, ¿sí? ¿Quiénes son? Entonces, sí me están ayudando. Están haciendo algo positivo porque me están ayudando realmente, porque saben de dónde vienen. ¿Mm? Básicamente así. Bien. En el caso de que te tiran un cuerpo por la ventana, muerto, sin ningún aviso, es como lo que está pasando hoy con el coronavirus, en que están haciendo una vacuna en menos de un año sin tener los suficientes datos de qué es lo que está pasando, porque para realizar realmente una buena vacuna se necesita 4 o 5 años de hacer investigaciones y saber realmente si está funcionando para entender realmente lo que está haciendo este invasor. O sea que ahora mismo nos están tirando muertos dentro, con las vacunas nos tiran muertos dentro de casa que no sabemos para qué son, quiénes son, de dónde vienen y el cuerpo no tiene idea de cómo protegerse. Además de que están tirándonos cosas también dentro que no se sabe qué son, ¿no? En el segundo caso, es lo que sucede con vacunas como las que ya hace mucho tiempo que existen y tenemos, que son las vacunas que tuvieron mucho tiempo de proceso y preparación, años de práctica, ¿sí? En las cuales ya se sabe, ¿no? Qué son esas, de dónde vienen, qué son y demás. Por lo tanto, las vacunas no son malas, no son negativas. El tema es cuando se quieren hacer de una manera rápida en la que no sabemos cómo va a reaccionar. Y sobre todo tener en cuenta esto, porque escucho muchas teorías por ahí. Yo no sé de esto, pero escucho muchas teorías por ahí. Es importante entender que una vacuna no cura la enfermedad. La vacuna no cura o prohíbe que tengas una enfermedad. La vacuna te pone la información de la enfermedad para que tu cuerpo la reconozca, pero si tu cuerpo no puede reconocerla, va a ser lo mismo que nada, como si no te la hubieran puesto. Si el cuerpo no reconoce, no entiende lo que es, lo que está pasando, es lo mismo que no haberte puesto vacuna. ¿Se entiende esto? No es la vacuna la que cura, es el cuerpo que interpreta la información de la vacuna. Y si no la interpreta, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? No es que la vacuna te puede enfermar, es cómo reacciona tu cuerpo a la vacuna. ¿Sí? Porque cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene un sistema inmunológico diferente. ¿Sí? Entonces, no se puede decir todos reaccionan igual. La mayoría de las personas tienen un sistema inmunológico capaz de enfrentar esa enfermedad. Con lo cual, la única razón por la cual nos retienen como en una cuarentena es porque el sistema de salud pública no está capacitado para sostener tanta gente enferma. Es lo único. Porque tranquilamente todos podríamos enfermarnos de coronavirus y seguramente el 80% de la humanidad lo pasaría como una gripe. Y el 20% de la humanidad lo sufriría mucho. Pero claro, hay que tener hospitales para el 20% de la humanidad. Entonces, visto desde este lugar, lo que nosotros en nuestra vida tenemos que hacer es aprender a fortalecer el sistema inmunológico, aprender a sostener nuestro sistema
inmunológico. A fortalecerlo con lo que comemos, con las cosas que consumimos, espacios en los que vivimos, y entender que nuestro cuerpo está capacitado para enfrentarse a los virus, está capacitado para enfrentarse a todo tipo de enfermedades, ¿no? A todo tipo de enfermedades. Entonces, tenemos que confiar en que nuestro cuerpo tiene la capacidad para hacerlo. Pero no todos los cuerpos tienen la capacidad para hacerlo. Hay cuerpos que están debilitados y que no tienen la forma de interpretarlo y por eso necesitan vacunas, ¿sí? Las vacunas no son malas. El problema es que estén en manos de empresas o que estén en manos de gente que pueda controlar la vacuna o lo que sea. Negocios, ¿no? Más que nada, ese es el problema. La vacuna no es el problema. No nos pongamos en contra de la medicina. No nos pongamos en contra de la ciencia, ¿sí? Lo que tenemos que interpretar es que hay veces que las cosas positivas se usan con fines negativos, ¿sí? Más que nada eso. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente, yo no me vacunaría, porque yo no me vacuno nunca. A mí no me gustan las vacunas. Yo prefiero hacerlo yo, pasar la enfermedad yo, hasta el punto que lo necesite, ¿sí? Pero eso soy yo, porque confío en mi sistema inmunológico. Pero yo no puedo decirle a otras personas que no se vacunen. Yo no puedo forzar a otras personas a tomar una decisión sobre su propio sistema inmunológico, porque cada sistema inmunológico es propio y funciona diferente. No somos todos iguales biológicamente. Así que, dicho esto, hablando del sistema inmunológico, por eso me quería extender, porque hoy nos toca de lleno esto. Entender que las cosas no son blanco o negro. Esto se trata de conocer a nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo. Y sobre todo, defender nuestro derecho de no querer vacunarnos o de vacunarnos. ¿Sí? Eso es algo personal. Eso es algo que uno tiene que decidir. Es tu propio cuerpo, uno tiene que decidir esto. Entonces, no podemos estar ni a favor ni en contra, sino reconocer nuestro propio cuerpo. And of course, as I said in Spanish, we have to, of course, not fight, but to do something. Dicho esto, entonces, vamos a la alineación. Sé que estos temas dan para mucho, pero bueno, tampoco puedo estar acá horas. Espero que al menos esta base les sea útil para descubrir sus propios caminos. La vibración del día es G. La afirmación es: yo soy canal de comunicación.